Perfecte. Doncs, com ha dit la Sílvia, nosaltres començarem fent una petita introducció de la intel·ligència artificial, posant una miqueta les bases, conceptes clau, on estem, quin és l'estat actual ara mateix i quines són les coses bàsiques i principals que hem de tenir en compte per poder extreure el màxim partit i tenir una idea d'on estem i cap a on anem. Així, per assegurar-nos que, com són 4 dies de diferents ponències i xerrades, que totes estiguem a la mateixa pàgina. Començarem una miqueta veient l'estat actual de la intel·ligència artificial, per què aquesta setmana de la IA, ara mateix, en aquest moment. I les últimes dades ens diuen, de fet, que hi ha més o menys uns 800 milions d'usuaris actius d'intel·ligència artificial, usuaris setmanals. Bàsicament són els usuaris de ChatGPT, perquè últimament han crescut bastant, ara veurem com ha evolucionat, i això ens situa a més o menys un 25% de la població activa, un 10% de la població mundial. És a dir, que estem ja un de cada 4 treballadors a nivell professional està utilitzant la IA generativa de manera recurrent, de manera habitual, setmanalment en els seus processos. Per tant, estem en un punt que si realment encara no estem utilitzant-la de manera habitual, doncs ja comença a ser necessari, totalment necessari. L'exemple que posava dels usuaris de ChatGPT, de fet, en aquesta gràfica jo crec que es veu molt bé com els últims mesos estem en aquest punt d'inflexió. A principis d'any, sobre el març, més o menys, estaven en uns 400 milions d'usuaris actius setmanalment i, com veieu, en els últims mesos ha duplicat. Estem a prop de més o menys uns 800 milions d'usuaris. Per tant, estem en aquest punt en el que està començant realment a créixer, a despegar, i jo crec que en aquest escenari totes ens trobem amb molt de soroll, amb tot aquest hype, aquest creixement exponencial. Sentim parlar moltes coses, moltes informacions, molts clickbaits, molts experts, expertes, i el que volem fer en aquesta primera introducció, en aquests 25 minutets, és posar aquestes bases i fer un pas enrere una miqueta o una mirada transversal i veure realment com estem, què és això de la intel·ligència artificial, i veure un petit recorregut i com podem realment extreure'n el profit. Ràpidament, la IA és una tecnologia que porta des dels anys 50 amb nosaltres, des del 56 és quan es va començar com a ciència. Hi ha hagut diferents hitos, diferents elements o diferents punts claus durant tot aquest procés, però probablement és a partir del 2017, 2018, 2020, més o menys, quan tota la tecnologia, l'arquitectura dels transformers, que és l'arquitectura que hi ha darrere de ChatGPT, Gemini i tots aquests models d'IA generativa, quan comença realment a guanyar tracció i sobretot finals del 2022, que és quan es llença ChatGPT. Però tinguem en compte que la tecnologia, que la ciència de la intel·ligència artificial porta amb nosaltres més de 70 anys. També en aquests punts, un que he posat és aquest any, 2025, inici de l'era dels agents, que jo crec que aquests dies parlarem bastant d'agents d'intel·ligència artificial, però posar en context que inicia. Si som dels primers en utilitzar-lo, en integrar els agents d'IA, doncs estarem un pas per davant, però que encara és aviat, que estem començant realment. Aquest any és l'any que comença a utilitzar els agents. Això ho repeteixo molt perquè m'estic trobant a vegades gent que diu que utilitza ja agents autònoms i tal, i, bueno, agafem-lo amb pinces, perquè noto una sensació de m'estic quedant atràs, d'ansietat i tal, doncs posem una miqueta també en perspectiva. Estem començant amb els agents autònoms.
fem conceptes claus. Gianfranco, et dono pas, si vols, aquesta part. Genial, gracias, Albert. Como comentaba Albert, entonces tenemos el campo de la inteligencia artificial. Uy, perdón, ¿se me escucha bien? Porque veo que mi imagen se ha pausado. Se te escucha, sí. Se me escucha, bien. La inteligencia artificial es este campo científico que trata de replicar lo que es la inteligencia humana en las máquinas, ¿no? En lo digital. Las características básicas o características principales de esta inteligencia que trata de replicar es la capacidad de razonamiento, el aprendizaje o la forma de aprendizaje y la comunicación y el lenguaje. Dentro de lo que es la inteligencia artificial tenemos el machine learning. Machine learning es un campo donde las máquinas aprenden partiendo de datos. Son sistemas que se encargan de aprender automáticamente, es decir, sin ser programados con reglas explícitas o específicas. No hay instrucciones rígidas, sino el sistema, esta inteligencia artificial, detecta patrones y a partir de ello va aprendiendo. Luego, dentro del Machine Learning, tenemos lo que es el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Es una subárea dentro del Machine Learning que se basa en redes neuronales de muchas capas, por eso viene el nombre del profundo, del Deep. Y estas redes neuronales son capaces de aprender representaciones mucho más complejas, mucho más abstractas y digamos, a captar gran cantidad de datos. Una vez que tenemos el Deep Learning, ahí es donde nace esta nueva IA, la IA generativa, la inteligencia artificial generativa, que se basa en crear nuevo contenido a partir de datos ya existentes. Este boom que vivimos desde el 2022 con el nacimiento de ChatGPT es la IA generativa, pero tal y como comenta Albert, la IA tradicional ya está con nosotros hace mucho más tiempo. Y dentro de la IA generativa tenemos los modelos de lenguaje o modelos fundacionales, LLMs. Primero se empieza en la IA generativa con los modelos de lenguaje porque la comunicación escrita, hablada, es una de estas características principales de la inteligencia humana y por ello quizás el primer caso de uso fueron estos modelos de lenguaje. Y ahí podemos tener un montón de modelos diferentes, que justo más adelante tenemos otro slide que también muestra más. Pero bueno, por ejemplo, tenemos los GPTs o DeepSeek, Gemini, Claude. Todos estos son distintos modelos creados por distintas empresas y algunos son mejores que otros o tienen ciertas características que los hacen mejores para ciertos tipos de trabajos. Y las aplicaciones con las cuales nosotros interactuamos, nosotros usuarios, como ChatGPT, estas son aplicaciones, son interfaces de UX, de usuario, que nos permiten interactuar con estos modelos de lenguaje. Por lo tanto, cuando hablamos, estoy trabajando con ChatGPT, ChatGPT no deja de ser una aplicación que detrás de ella tiene varios modelos de lenguaje que nos permite seleccionar. Si tenemos el ChatGPT de pago, podemos seleccionar ciertos modelos de lenguaje con los cuales trabajar según el caso de uso que estamos trabajando. Puedes seguir, Alberto, por favor. Cuando hablamos de inteligencia artificial tradicional o clásica, viene a ser esta inteligencia artificial que es determinista, que cuando le damos un input o una instrucción, según las reglas específicas bajo las cuales haya sido programada, nos va a dar un resultado. Por ejemplo, ¿no? En Revenue Management, cuando hablamos de hotelería, ya se utiliza la IA tradicional hace bastantes años, teniendo, según qué tan complejo sea el sistema, puede estar analizando un montón de distintos datos, como puede ser la demanda, los precios de la competencia,
el clima, si hay eventos en el destino, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntamos al sistema cuál es el precio óptimo que debería tener para X fecha, el sistema va a analizar todos esos datos, digamos, según el peso bajo el cual haya sido entrenado, y me va a decir el precio óptimo. Si es que alguno de esos datos o una de esas reglas cambia, es decir, si por ejemplo de pronto se anuncia que la final de la Champions va a ser en esa misma fecha, en el destino en el que estoy, pues probablemente el sistema me dé un nuevo resultado cuando le vuelva a preguntar cuál es el precio óptimo para esa noche, porque ha detectado que hay un evento de gran demanda, o quizás la demanda ya empezó a cambiar, y me va a dar un nuevo resultado. Esa es inteligencia artificial tradicional. La inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, es al haber estado entrenados con una gran cantidad de datos, sin reglas específicas, simplemente son sistemas que ellos mismos han detectado patrones y que clusterizan ciertos conceptos para que sea más fácil para ellos interpretar. eh, Al no tener estas reglas específicas, cuando nosotros le damos una instrucción, un input, el resultado cada vez es diferente y eso es parte de sus características, es algo que realmente no podemos controlar. Si nosotros todos abrimos ChatGPT al mismo tiempo y todos le hacemos la misma pregunta, por más que sea una pregunta que tenga una base, un fundamento histórico, nos puede dar ese dato histórico a todos el mismo, pero el cómo nos dé la respuesta, las palabras que utilice, lo que escriba antes o después, va a ser diferente, porque está generando ese texto, una forma de predicción de textos, con cada nuevo resultado. Entonces la IA generativa va generando ese resultado cada vez que interactuamos con ella. Eso es parte de su funcionalidad y su característica, y para ello es muy importante que entendamos para qué casos de uso, y Daniel nos explicará en mayor profundidad cuando nos comente los que han estado trabajando, pero hay ciertos casos de uso en los cuales no es necesario que pongamos IA generativa, que hoy en día vamos a ver un montón de aplicaciones que empiezan a salir para nuestro sector, y casi va a ser muy marketinero, que todos vamos a querer decir, tiene IA, ¿no? Pero quizás para ese caso de uso no es necesario poner IA generativa, sino más bien IA tradicional. Entonces es muy importante que entendamos un poco cuáles son esas diferencias. Algunos conceptos clave que tenemos que tener en cuenta en este entorno de la inteligencia artificial. El prompt es la instrucción que le damos a la IA para que nos dé luego un resultado. Mientras mejor escribamos nuestros prompts, nuestras instrucciones, mejores resultados vamos a tener. Lo importante y lo interesante y lo que esta tecnología realmente desbloquea un montón de capacidades para todos nosotros como profesionales para potenciar lo que venimos haciendo, es que no necesitamos saber programación, no necesitamos saber ningún lenguaje diferente al cual ya utilizamos para comunicarnos entre nosotros mismos. O sea, la forma en cómo damos las instrucciones es el lenguaje escrito, oral, el mismo que utilizamos en el día a día, y es por ello que estas herramientas son tan potentes. Tenemos los modelos fundacionales o los Large Language Models, que son modelos de IA que han sido entrenados con grandes cantidades de datos para comprender y generar lenguaje natural. El por qué tenemos uno de los grandes porqués hemos llegado a este punto de evolución tecnológica es por la cantidad de datos que tenemos como humanidad en general. Generamos un montón de datos cada día, algo que en los 50, cuando nació la inteligencia artificial y ya habían grandes visionarios que se preguntaban si las máquinas podían pensar, no tenían tantos datos como los que tenemos ahora para entrenar estas máquinas. Siguiente. Tokens. En el contexto de la inteligencia artificial, el token es la conversión que utiliza la IA, convierte el texto en tokens para poder así entenderlo. Se podría decir que una palabra es un token, pero eso es una forma muy simple de decirlo porque realmente hay ciertas
palabras que se dividen en más tokens, etc. Pero lo importante aquí es entender que, a ver, hoy en día nosotros, si como usuarios trabajamos con ChatGPT, quizás nos importa muy poco cuántos tokens estamos dando como instrucción o recibiendo como resultado. Pero en el momento en que queremos crear aplicaciones que vayan un poco más allá o queremos trabajar con estos modelos fundacionales para crear soluciones a medida, ahí sí va a ser muy importante entender cuántos son los tokens que estamos consumiendo, tanto en las instrucciones como en el resultado, porque normalmente de ello depende también el gasto o la inversión que tenemos que hacer en la herramienta, lo cual es bastante bajo por token, pero igual tiene sentido saberlo. Y también porque siempre vamos a ir escuchando cada vez más que tal herramienta tiene tantos tokens, puede producir tantos X cantidad de tokens. Y eso simplemente quiere decir que puede producir mucho más texto que otra herramienta. Y aquí también la ventana de contexto es algo muy similar. Quiere decir qué tanta memoria de trabajo, qué tanto se puede acordar, digamos, la aplicación o el algoritmo de IA con el cual estamos trabajando dentro de una misma conversación, por ejemplo. Entonces, si te dicen que ChatGPT tiene una ventana de contexto de no sé cuántos miles de tokens, quiere decir que se va a acordar esos cuantos miles de palabras. Cuando nosotros trabajamos con ChatGPT, por ponerlo siempre como ejemplo, y tenemos un chat abierto durante mucho tiempo y se va haciendo cada vez más largo, si le hacemos una pregunta sobre algo que ya hemos trabajado con anterioridad, probablemente ya no se lo acuerde tan bien como algo que hemos trabajado más recientemente. Y eso es por esa ventana de contexto, porque solo se puede acordar hasta cierta cantidad de tokens. Es por ello que lo mejor es hacerle acordar, volverle a mencionar sobre lo cual queremos trabajar o iniciar un chat nuevo si es que es necesario, pero es muy importante tener en cuenta esa ventana de contexto y que también cuando damos imágenes, a estas herramientas, la ventana consume mucho más tokens y por ello la ventana de contexto también se acorta. Por ejemplo, Gemini es una de las herramientas que tienen mayor ventana de contexto. Alucinaciones es cuando estos sistemas generan respuestas incorrectas o inventadas, es decir, alucinan. Es parte es una funcionalidad, si bien cada vez se está trabajando más y más en reducir esas alucinaciones, y hay formas cuando nosotros creamos aplicaciones con modelos fundacionales fuera de ChatGPT, sino, digamos, estamos utilizando el modelo GPT, pero en una aplicación externa, hay ciertos parámetros que nosotros podemos tocar para reducir al máximo las alucinaciones, pero aún así no es algo que podamos controlar al 100%. El tiempo de inferencia es el proceso en el cual, o el tiempo que tarda la inteligencia artificial en generar una nueva respuesta o en tomar una decisión. Y bueno, según qué tan rápida sea una herramienta, te van a decir tiene una menor inferencia, ¿no? Esto es importante también porque más adelante vamos a ver que hay diferencias de modelos. Hay modelos que toman mucho más tiempo en generar una respuesta, y eso es porque han sido programados para, justamente eso, para gastar más computación o tomar más tiempo para razonar antes de darnos una respuesta. La temperatura, esa justamente es uno de los parámetros que podemos ajustar cuando trabajamos en otros entornos fuera de ChatGPT, pero creemos que cada vez más lo vamos a ver en las aplicaciones con las cuales trabajamos como usuarios. Vamos a tener la temperatura y básicamente normalmente es de 0 a 1 o de 0 a 2, y mientras más alta esté la temperatura, quiere decir que le estamos diciendo al modelo que sea lo más creativo, lo más abierto posible, y mientras más baja es lo más específico o cerrado que queremos que sea. Y ese es uno de los parámetros que podemos ajustar en algunas aplicaciones. En ChatGPT no. En Gemini, por ejemplo, me parece que sí. En el Google Studio sí.
Vale. I comentava Gianfranco d'alguns models d'intel·ligència artificial. Hi ha bastants. Crec que no és tan important saber exactament quin model... O sigui, estem en un punt en el que tots s'assemblen massa o estem arribant a un punt de maduresa en el que tots tenen un nivell molt similar i dues vessants. Parlo tant a nivell usuari com si volem desenvolupar algun producte a sobre d'algun LLM, a sobre d'algun d'aquests models. Com a usuari, per les tasques normals que utilitzem en el dia a dia, molt difícil que el de Google us doni alguna cosa molt superior al d'OpenAI o que el d'OpenAI us doni alguna cosa molt superior al d'Anthropic. Evidentment, cadascú té les seves fortaleses, habilitats, estan optimitzats cadascun per una cosa concreta, però fora d'això, com a usuaris, nosaltres sempre aboguem per utilitzar amb el que us sentiu més còmodes, el que més fàcil teniu, millor accés, més confiança us dona a que vulgueu. Però realment estem en un punt que tots aquests titulars de muere OpenAI perquè surt un altre, això no deixa de ser fum, aquest ruïdo que parlàvem abans. Això sí, tenen petites diferències. Per exemple, els d'Anthropic, el de Claude, està una miqueta més optimitzat per codi. Si feu servir per codi de programació estan a un nivell una miqueta per sobre. Encara que els de Gemini és veritat que ara mateix ja estan també allà i tenen una finestra de context més gran. De tots els que hi ha, únicament un parell de cosetes. Mistral, que és el gran oblidat. Sempre que parlem, gairebé ningú el coneix. Està al top, és un dels millors. És l'únic europeu, és l'única empresa europea que està en aquesta carrera per la IA, en el top. El seu chatbot de chat és gratuït, té una part gratuïta bastant potent i està a un gran nivell. O sigui, si algú té aquesta necessitat o que vol utilitzar alguna cosa europea per temes de privacitat o per sentir-se més segur o el que sigui, Mistral és el gran oblidat i la veritat que també està a un gran nivell. Després tenim DeepSeek, els de Chai, el de xAI, Grok, Meta, etc. D'aquests únicament comentar els de Grok, el Grok 3 d'X, d'Elon Musk. Aquest sí que és l'únic que recomano, que si volem saber anàlisis de sentiment de què està opinant la gent a Twitter, a X, aquest model té connexió directa. Llavors, volem saber què està pensant la gent de la nostra marca o volem entendre quina és el sentiment que s'està parlant d'un tema concret i volem saber el que s'està parlant a X, aquí sí que Grok és el que té accés directe i us pot donar aquesta informació. Però més enllà d'això, d'aquestes cosetes puntuals, dona igual quina empresa hi ha darrere. L'únic important és, o el més important, és això d'aquí. Saber quin tipus de model utilitzem. Si és un multimodal o un raonador. De nou, dues vessants. Si parlem com a usuari, cada vegada tindrà menys repercussió o serà menys rellevant. Per què? Perquè ja s'està unificant. GPT-5 hauria de sortir, diuen, més que bé, en 2 mesos. Aquest estiu ja hauríem de tenir el GPT-5. El GPT-5 ja tindrà una capa que internament el model, o sigui, ChatGPT, ens derivarà cap a un model multimodal o un model raonador depenent del que li demanem. De fet, no sé si us heu fixat, però últimament el model GPT-4o, que és el que poso aquí com a multimodal, ja està començant a pensar. Però abans d'això, què significa multimodal i què significa raonador? Multimodal són els models versàtils, els que ens serveixen els todoterrenos, els que ens serveixen per tot, o sigui, gairebé per tot. Des d'una imatge, un text, codi de programació, àudio, un gràfic, vídeo, el que sigui. Ens permeten fer servir diferents tipus de dades, són molt ràpids, executen d'una manera molt ràpida i són els que més utilitzem en el dia a dia. En ChatGPT és, per exemple, el GPT-4o. Si fem servir el compte gratuït, no ens deixa seleccionar tipus de models. De moment només ens deixa amb la compte de pagament, però, per exemple, si utilitzeu Gemini,
El de Google sí que us deixa, inclús al compte gratuït, seleccionar entre el Flash o el Pro. Flash és el multimodal, el Pro és el raonador. Què és el raonador? Com deia Gianfranco, són aquests models que triguen a donar una resposta. Per què? Perquè el que fan és pensar, que és bàsicament fer computació, allargar el temps de computació, llencen el que es diu una cadena de pensament, que en aquest raonament van trencant el que han de fer en diferents passos. No? Si són òptims per quan hem de fer una tasca que requereix lògica més avançada, quan hem de fer algun anàlisi en profunditat, per alguns temes de programació, de codi de programació sobretot, perquè ells mateixos trenquen, fan com ho divideixen en passes petites i raonen abans de donar aquesta resposta. A ChatGPT, tots els que tinguin la O abans són els raonadors, o 3, o 4 mini, o 4 mini high, o 1, etc. Com dic, això de cara a l'usuari cada vegada és menys rellevant, però si volem fer a l'empresa o utilitzar, crear una automatització, llançar un producte, etc., que hagi de tenir un model al mig, sí que hem de tenir ben clar quin model volem utilitzar. Per què? Perquè el model multimodal, aquesta inferència serà molt ràpida, el model raonador no, però cadascun ens donarà unes capacitats o unes altres. No? I acabem amb uns reptes, limitacions i uns consells per com millorar aquest prompting. Una de las características, como hablábamos de esta tecnología, es las alucinaciones y es muy importante tener en cuenta que este concepto de caja negra, que quiere decir que ni nosotros, ni siquiera las personas que están detrás de las empresas que están construyendo estos grandes modelos fundacionales que afectan y impactan a cada vez a más otras empresas, organizaciones y personas, no saben exactamente cuál es el proceso que la inteligencia artificial está teniendo para tomar las decisiones. Es una caja negra. Estas redes neuronales o estas capas del deep learning son tan profundas y hay tantas conexiones entre sí que es realmente difícil entender cómo se van encendiendo todas esas conexiones para llegar a las conclusiones que llegan. Si bien es cierto que cada vez se está trabajando más y más en el concepto de la explicabilidad, de poder explicar y entender qué es lo que está pasando, si les interesa ese tema, les recomiendo seguir al equipo de Anthropic, que son los que están detrás de Claude. Ellos son para mí, los investigadores que más están publicando informes y reportes alrededor de esto, de la explicabilidad, de cómo es que la IA llega a las conclusiones que llega, lo cual creemos nosotros que es muy importante para que las empresas se sientan cada vez más seguras de implementar esta tecnología. También hay que tener en cuenta que hay una falta de capacidad de autocorrección, pero si cualquiera de nosotros ha tenido un chat con ChatGPT y hemos detectado que ChatGPT se ha equivocado, sabemos que, salvo que nosotros le puntualicemos que se ha equivocado, no se va a autocorregir. Y esto es una de las otras características que no mencioné anteriormente, pero que es muy importante de la inteligencia humana, que hasta el momento no es algo que haya desarrollado la inteligencia artificial, la capacidad de autocorregirse. También tenemos que tener en cuenta que hay una gran dependencia de los datos, y no solo de la cantidad, sino, y mucho más importante, de la calidad de los datos. Cuando en nuestras empresas queremos desarrollar soluciones que tengan una capa de inteligencia artificial para que nos facilite la toma de decisiones, para que sea mucho más rápido el análisis o la generación tenemos que tener muy en cuenta la importancia de la calidad del dato que le estamos dando a esta inteligencia artificial. Dependen de eso. De lo contrario, el resultado que nos va a dar, si el dato no es de calidad, el resultado no va a ser de calidad. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta, y quizás es un paso, nosotros sentimos que a veces muchas de las empresas que nos contactan quieren correr y quieren ir un paso más allá de lo que necesitan, que en verdad al principio es ordenar un poco todos los datos, entender bien la gobernanza de los datos y cómo tienen
de qué distintas fuentes están captando los datos, etcétera, antes de querer poner una capa de IA por encima, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que hay un coste computacional, un coste energético detrás de cada una de las acciones que hagamos con estas herramientas, para que, bueno, seamos un poco más conscientes de ello. Prompting. Vamos a ir a unos cuantos consejos de cómo realizar, cómo escribir una mejor instrucción, un mejor prompting para poder obtener mejores resultados. Estos consejos los venimos teniendo en un listado casi desde el principio. Algunos han variado muy poco, pero realmente hemos visto que han sido validados y cada vez son más validados por las propias empresas que crean estos sistemas. Tienen un system prompt, un prompt de sistema que le dan también a sus interfaces de usuario, y podemos ver también si leen esos system prompts, que muchos son públicos, como por ejemplo el de Claude de Anthropic. Pueden ver que también están estructurados con estas cosas que les vamos a comentar. Lo primero es, hay que escribir la instrucción de forma clara, directa, evitando ambigüedades o sin ser muy abstractos o términos genéricos. Estructurar bien nuestra instrucción. Una analogía que nos gusta decir es, nos gusta pensar cuando interactuamos con una herramienta como ChatGPT para darle una tarea de trabajo, nos gusta pensar que es como si fuese un practicante que está en nuestra empresa, que tiene acceso a un montón de información, que es súper rápido, que va a encontrar la información mucho mejor que yo, pero que no sabe del contexto de mi empresa, no entiende para qué quiero las cosas, por qué las quiero, cómo lo he hecho antes. Entonces, mientras más claro, más específico, más detalles del contexto les dé, mejor resultado me va a dar. Si tenemos una tarea o una instrucción que contiene un montón de pasos dentro o son un montón de mini instrucciones, lo mejor es ir descomponiéndola paso a paso. Antes, una de las cosas que le decíamos a la IA era, piensa paso a paso antes de darme la respuesta, ¿no? Y, por ejemplo, esa parte de piensa paso a paso, con los modelos razonadores, casi que ya es obsoleta, porque ya el modelo de por sí ha sido entrenado para pensar paso a paso, y lo está haciendo sin que nosotros le digamos. Pero antes de que esos modelos existan, sí le teníamos que decir, por ejemplo, si teníamos una instrucción muy grande o muchas cosas que queríamos que haga, pensar paso a paso. Pero eso, bueno, descomponer las instrucciones en pasos, o primero darle una cosa, que la haga, luego darle la siguiente. El role-playing, o el darle un rol que asuma una personalidad o una profesión, una expertise, eso también es para nosotros uno de los puntos más clave. Si es que estamos trabajando en algo relacionado a la programación, decimos, eres un experto en el lenguaje tal, en desarrollo de aplicaciones, travel tech, le damos ese rol, esa expertise, porque de esa manera le estamos diciendo, le estamos instruyendo a la inteligencia artificial, que tiene acceso a un montón de datos, ya le estamos diciendo más o menos por dónde ir dentro de esa vasta cantidad de datos. Mira, anda por este lado, ¿no? Entonces el role-playing es muy importante. Si tenemos ejemplos de cómo hemos hecho algo antes, también se lo podemos dar dentro de las instrucciones. Por ejemplo, si vamos a crear o a utilizar una herramienta para generar textos o campañas, etcétera, y ya tenemos campañas nuestras que nos gustan como ejemplo, se la podemos dar como ejemplo para que entienda qué es lo que queremos hacer. Muy importante también ponerles restricciones, guardrails, le dicen en inglés, pero son los límites de qué es lo que no queremos que haga, y eso también es algo que quizás con el uso, mientras más uso le demos a este asistente o lo que sea que estamos creando, más nos vamos a ir dando cuenta de los límites que les tenemos que poner. Y cuando estamos creando algo de cara a que alguien más lo utilice, ya sea nuestro usuario final o nuestro equipo, creo que esta parte de las restricciones y los límites es muy importante, porque no queremos que el asistente que hemos creado para nuestro usuario le dé una información incorrecta o lo lleve por otro lado. Entonces tenemos que tener muy claro eso.
Siempre es bueno preguntarle a la IA que evalúe su propia respuesta o que evalúe la respuesta antes de dárnosla, que razone mejor antes de darnos la respuesta. También podemos, a veces, una vez que nos da la respuesta, pedirle una autoevaluación, o si hay algo que no nos queda claro, pedirle que evalúe eso. Pero básicamente también aquí el consejo es no se queden con el primer resultado, sino iteren, sigan profundizando y ahí es cuando obtienen mejores resultados. Y también tener muy en cuenta lo que es la ventana de contexto que hablábamos anteriormente, el contexto acumulativo. Si ya hemos estado trabajando con una herramienta durante mucho tiempo y queremos hacerle recordar algo que estuvimos trabajando al principio de la jornada o hace días atrás, lo mejor es quizás recordárselo por, por esa ventana de contexto que puede llegar a tener la herramienta para que no nos dé un resultado vago, por así decirlo. Y bueno, eso es todo por nosotros en esta primera parte de conceptos básicos. Si luego más adelante, al final de la sesión, tendremos, creo, un apartado para preguntas y respuestas. Y ahora damos paso a Daniel. Muy bien, muchas gracias, Gianfranco y Albert. Me he apuntado un montón de cosas. Si queréis, luego comentamos. Pero está súper, súper, súper bien explicado. O sea, que felicidades. Vale, os compartiré la pantalla yo también. A ver. Vale, pues se ve la pantalla, sí, ¿no? Sí. Vale, interpreto que sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias por invitarme al podcast. La verdad es que estoy encantado de colaborar con el clúster del que Vueling forma parte. Y nada, mi idea es presentarme un poquito. Yo soy ingeniero y MBA, llevo casi 20 años en el sector de la tecnología y llevo 9 años aquí en Vueling, 7 de los cuales he estado en el área de PMO y un poco haciendo tema de gestión de proyecto de todos los que os podáis imaginar, operaciones comercial, customer, de todo. Y los 2 últimos años estoy como responsable del InnoLab, es el área de innovación dentro de Vueling Tech. Entonces, yo, y un poco muy parecido a lo que han explicado Albert y Gianfranco, voy a dividir la sesión en 3 partes. Primero, me dejaréis que haga un poco de explicación de dónde estoy yo para que entendáis qué contexto tengo del InnoLab. Y luego lo mismo, os explicaré algunos ejemplos de la IA tradicional, de la clásica, que está muy relacionada aquí en Vueling con el equipo de data. Realmente el equipo actual de data se llama Data y Artificial Intelligence. Y aquí os daré algunos ejemplos de cómo la IA tradicional pues, nos está ayudando en diferentes temas y cómo aplican estos algoritmos, vamos a decir clásicos o los que yo estudié en su día en la carrera, porque cuando yo estudié esto de la generativa todavía ni se veía. Pues cómo estos algoritmos de machine learning o sistemas basados en reglas pues nos ayudan a solucionar distintos problemas. Entre medio he puesto un bloque de seguridad y gobernanza que creo que es muy importante y está un poco a la orden del día. Y luego la parte de la generativa, que ahora mismo esta parte de la generativa está a caballo entre equipos de desarrollo propios, es decir, ya se empieza a estar industrializado, y algunos temas que quedan, digamos, fuera del business as usual, los tenemos en el InnoLab y los investigamos desde el InnoLab. Vale, sobre esta parte, ya os digo, me apunto un montón de cosas que han comentado Gianfranco y Albert. Para nosotros es un reto porque la velocidad a la que avanza toda esta tecnología es alucinante, entonces es muy difícil estar al día. En cuanto al InnoLab, para que me ubiquéis simplemente, ¿vale? El InnoLab es un equipo que es transversal al departamento de IT. Somos innovación tecnológica, ¿vale? Nos basamos en dar visibilidad a la innovación dentro de la compañía y somos un poco la chispa, ¿no?, que enciende el proceso de innovación y que ayuda a que sea un objetivo global a todos los departamentos. Al final nosotros hacemos innovación basada en un método, basado en el TIAF,
que son como bloques cortos en los que intentamos investigar una tecnología o investigar un dominio de innovación y tener un entregable o algo que tenga valor para la compañía, ¿vale? Y por otro lado, aprovechamos muchísimo el ecosistema innovador, ¿vale? Pues ya sea de Barcelona, de Cataluña, que es un hub innovador y todo lo que tenemos, que ahora os pondré una diapo en la que veréis con quién nos relacionamos. En cuanto al equipo de innovación, somos un equipo pequeño, somos un equipo de 5 personas, pero trabajamos con diferentes family partners y nos focalizamos básicamente en soluciones tecnológicas y en estos dominios de innovación que veis aquí. ¿Vale? Pues tema de metaverso, tema de Future Labs, tema de Artificial Intelligence, que es lo que de lo que tratamos hoy, temas de computación cuántica, robótica, sostenibilidad y temas de identidad e información, ¿vale? Y tenemos diferentes iniciativas, algunas más a corto plazo, cosas menos disruptivas, y algunas a más largo plazo, más disruptivas. Entonces, a nivel de ecosistema, pues bueno, estamos conectados con clústeres tecnológicos como Eurocat, como el clúster de turismo, hemos hecho un acuerdo con el BSC, el propio grupo donde estamos, donde están Vueling, Iberia, British, Aer Lingus y Level, tiene el antiguo Hangar 51, que ahora se llama IAGI, que es la aceleradora del grupo. A través de diferentes partners podemos participar en eventos en el MIT en Boston, que justamente este año hemos ido y ha sido súper interesante. Y también pues hacemos partnership con Santander X100, que es la aceleradora del Grupo Santander. Vale, entonces hasta aquí es un poco la introducción de dónde me ubico, ¿vale? Más que nada para que entendáis que aquí en el InnoLab tocamos investigamos diferentes dominios de innovación y la parte de inteligencia artificial y en concreto la que hablaremos ahora, que es la clásica, está delegada al equipo de data, que es Data y AI, ¿vale? Entonces, un poco de cómo ha crecido esto, ¿no? Pues y está también muy relacionado con el timeline que ha sacado, no sé si ha sido Alberto Gianfranco, de cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial a lo largo de los años. Desde las primeras invenciones con Turing, desde los primeros pinitos con la máquina de Alan Turing. Entonces, nosotros en 2016, para que os hagáis una idea, el equipo de data en Vueling eran 8 personas. 8 personas, ningún data science. ¿Vale? Y ahora en 2024, tal y como veis aquí, el equipo de data únicamente son más de 100 personas, de las cuales son 22 data science. Por el camino, pues bueno, poquito a poco, primero sus casos de uso de la IA, casos que se subieron a producción, luego se empezó a hacer temas de machine learning, sobre todo para focalizar en la parte de operaciones, y alrededor, podríamos decir, de 2022 ya había una adopción masiva, ¿no? de Machine Learning. Fue cuando un poco el equipo de data se profesionalizó, se industrializó y realmente tiene un montón de gente utilizando algoritmos que se dedican a dar servicio a diferentes áreas de negocio. Entonces, ¿dónde? Perdona, ahora vemos dónde se hace. Entonces, en este camino, ¿cómo han crecido? Yo creo que esta diapo explica muy bien de dónde veníamos y hasta dónde hemos llegado, ¿no? O sea, al principio cogíamos los datos y simplemente hacíamos reporting, visualización, poco más. Luego empezamos ya a intentar sacar algún tipo de diagnóstico en base a los datos bueno, qué ha pasado, por qué ha pasado. Tenemos algo más de información. ¿Qué fue lo siguiente? Pasar ya a un modelo predictivo. ¿Cuánto vamos a vender? ¿Cuántos aviones van a salir o van a tener un problema con el tren de aterrizaje? ¿Cuántas maletas vamos a cargar? ¿Qué aeropuertos van a tener mala meteo? Predictivo. ¿Dónde estamos ahora? Hemos llegado a que el departamento de data, utilizando algoritmos de inteligencia artificial clásicos, se haya convertido en un prescriptor para algunas de las decisiones que toma el negocio. Por ejemplo, optimizar rutas o, por ejemplo, hacer mantenimiento predictivo. ¿Vale? Y bueno, como veis, estas cosas no solo mejoran la seguridad y la eficiencia, que son cosas claves para nosotros, sino que permiten a Vueling, y ahora veremos, ofrecer servicios mucho más personalizados y ser mucho más proactivos con los clientes. Entonces,
¿Dónde se usa Data Science y Machine Learning en Vueling? Pues bueno, aquí os he puesto todo el set de áreas, ¿vale? Tanto en comercial, como veis, hay un primer bloque que es la parte de revenue, forecast de la demanda, elasticidad de precios, temas de overbooking, segmentación de clientes, análisis de compra, cómo mejorar la venta de todo tipo de ancillaries, precios de los asientos, incluso para reservas de grupos, cómo podemos mejorar esos precios. Y en la parte de operaciones, pues ya veis, tenemos el Network Adjustment, que al final es cómo un cambio en mi red me impacta a la red, al resto de la red, y cómo tengo que reorganizar los vuelos, asignar aviones, tripulaciones. Esas combinaciones son realmente muy complejas porque hay muchísimas restricciones y se basan en unos algoritmos basados en regla, que utilizando Machine Learning clásico. Y aquí viene lo que también decía Albert, ¿no? De dónde aplicamos la generativa, dónde aplicamos la IA tradicional, ¿no? Pues todos estos son ejemplos donde la IA tradicional y los algoritmos tradicionales nos ayudan, ¿vale? Predicción de temas con los trenes de aterrizaje, predicción de delays, recuperación sobre un disruption, ya sea de meteo, de cierre de un aeropuerto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos estos son ejemplos. Y para que esto funcione, pues este equipo, que es el de Data Science, pues trabaja en colaboración con otros departamentos para identificar las oportunidades donde podemos aplicar la IA. Bueno, al final, si quisierais algún detalle de alguna de estas iniciativas que tenemos, tendríamos que hablar con el departamento de data, pero bueno, totalmente abierto a explicar. ¿Esto dónde nos lleva? Nos lleva a una cosa, a un tema intermedio, que es el tema de la gobernanza, ¿no? De los datos, y que afecta tanto a la parte que os acabo de explicar de los ejemplos de IA más clásica, y también os afectará a lo que os explicaré después, que es la parte más generativa, ¿no? La gobernanza en la inteligencia artificial para Vueling es crucial para entender cómo se gestiona la IA de manera responsable y efectiva, ¿no? Entonces, aquí que básicamente, ¿qué hacemos? Tenemos un equipo que se encarga de hacer, de asegurar que se cumplen todo el tema de gobernanza, calidad de datos, seguridad y privacidad, ¿vale? En línea con el WE Act, ¿vale? Que es la normativa europea. Y al final lo que buscamos es asegurar que los datos sean fácilmente accesibles, correctos y de calidad, ¿vale? No solo para las personas, es decir, que cada uno pueda acceder a los datos que le tocan, sino también en tiempo y forma, ¿vale? Hay reports, hay información que tiene que estar a primera hora de la mañana, y si no está, hay vuelos que no se pueden operar, ¿vale? Es así, o hay cosas que irían con retraso. Esto va de este equipo, lo que busca es confianza de los datos, agilidad, escalabilidad y por supuesto, reusabilidad. Y todo esto, pues eso, siguiendo los estándares y asegurando que cumplimos con todas las normativas europeas que se hacen. ¿Quién está involucrado aquí y quién deberíais tener involucrados en vuestras empresas? Pues en nuestro caso el departamento de IT, y en concreto la parte en nuestro core se llama arquitectura empresarial, el departamento de data y la parte de la DPO, del Data Protection Officer. ¿Vale? Entonces, solo para que tengáis un poco de contexto, el Acta de la Unión Europea ha fijado plazos que para el 2027 se tienen que cumplir una serie de objetivos, ¿vale? Que bueno, los podéis mirar aquí. Nosotros tenemos como objetivo tenerlos implantados en 2026, y al final pues tenemos como dos objetivos muy claros, que uno es cumplir con la parte de IA Literacy. Y esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, de atender a este tipo de eventos en los que se explica cómo la IA está funcionando, podría ser una parte de esta literacy, ¿vale? De esta alfabetización. Y luego controlar que los flujos de datos que utiliza la IA pues estén muy bien auditados, ¿vale? Esto un poquito
Y os podéis preguntar, bueno, ¿por qué, no? Pues nada, he tirado de Gartner, ¿no? Bueno, los datos, la verdad es que son espectaculares. Se espera que en 2028, por ejemplo, 4 de cada 10 empleados, es decir, casi la mitad, esté formado por una IA. O sea, el training, cuando entres a la empresa, te lo haga una IA, ¿vale? Al final es una solución más rápida, más económica y más personalizada. 1 de cada 3 decisiones empresariales, por ejemplo, se estima que se tomarán con apoyo de la IA. ¿Vale? Esto podéis imaginaros la velocidad y la precisión que nos va a dar. Y sobre todo en el ámbito de la parte de servicio al cliente, y aquí un poco más, que yo creo que es donde la generativa está ganando terreno, un 40% de la parte de todo lo que es atención al cliente estará impulsado por la IA, convirtiendo el soporte humano casi casi en una opción premium, ¿vale? Em, lo mismo, si queréis detalle de esto, luego podemos hablar. Me ha gustado incorporar este tema porque es algo que tenemos ahora en Vueling muy en el día a día. Se ha creado un comité, es algo que es realmente importante a tener en cuenta y si queréis comentar algo respecto a esto, pues luego lo hablamos luego o podemos hacer sesiones con gente del comité de aquí de Vueling que lleva esto, ¿vale? Al final, os he puesto aquí, cosas que tiene en cuenta esta ley son claras. Cosas que están prohibidas, ¿vale? Que es que no se pueden hacer con IA, ya las podéis leer, ¿vale? Temas de scoring social, detección de emociones, eh, predicciones de temas criminales, eh, sistemas con alto riesgo, ¿vale? Como temas de biometría o temas para evaluar aprendizajes, bla, bla. Y luego temas de cosas de sistemas con menor riesgo. ¿Vale? Simplemente os lo quería poner aquí para que tuvierais un poco el contexto de qué habla, ¿no? Esta parte de la ley de IA de Europa. Entonces, si me permitís, voy a quitar un momento la cámara y me muevo un momento de reunión, a ver si esto funciona bien. A ver si se ve bien. En este último bloque hablamos de una de las ramas más fascinantes y revolucionarias de la inteligencia artificial, la IA generativa y cómo la aplicamos en Vueling. A diferencia de otros tipos de IA que simplemente analizan datos o hacen predicciones, la IA generativa tiene una capacidad única: crear cosas nuevas. Puede generar texto, imágenes, música, código e incluso videos a partir de ejemplos que ha aprendido. Es como una especie de inteligencia artificial creativa. Cuando usas herramientas que escriben textos o responden preguntas o que generan imágenes a partir de una frase, estás viendo la IA generativa en acción. Esta tecnología se basa en modelos muy avanzados que aprenden patrones a partir de grandes cantidades de datos y luego los imitan, creando contenido que parece hecho por humanos. Pero claro, con ese poder vienen grandes desafíos. ¿Cómo nos aseguramos de que lo que crea sea justo, ético y veraz? En Vueling usamos la generativa para dar respuesta al negocio y a los clientes. Os hacéis la idea, ¿no? de dónde estamos. Yo este vídeo se lo he enseñado, lo he hecho. Lo peor de esto es que lo he hecho en 10 minutos, os lo aseguro, 10 minutos, ¿vale? La cual me he tenido que grabar 2 minutos y el resto ha sido pegarle un texto para que lo genere. Y nada, lo quería utilizar como intro a la parte de generativa para que veáis un poco el nivel donde estamos. Se lo he enseñado a algunos de mis compañeros y al principio han dudado, de si era yo. Entonces, bueno. IA generativa en Vueling. Pues a lo largo del tiempo, desde el Innovation Lab, pues hemos hecho diferentes iniciativas relacionadas con la parte de generativa. La primera que veis aquí, esta que marca Persona Plus, tenía que ver mucho con lo que han comentado también Gianfranco y Albert, que era cómo tunear, ¿vale? Cómo tunear ese prompt para realmente intentar, para que la IA generativa nos diera la respuesta que queríamos. Darle un poco de alma, darle un poco de roleplay, de tocarle la temperatura, de ver cómo cambiamos diferentes parámetros
para realmente conseguir lo que necesitamos. Y eso nos llevó 3-4 meses de investigaciones, de crear diferentes perfiles. Incluso nosotros dentro de la compañía tenemos diferentes asistentes, que no agentes, asistentes, con diferentes personalidades, y a través de esta investigación que hicimos del prompting, fuimos capaces de darle diferentes almas, ¿no? a estos asistentes. La parte de Jedi, que aquí buscábamos un poco aprender cómo podíamos generar dentro del área de IT, cómo podíamos generar código, ¿vale? A partir de historias de usuario. Nosotros lo utilizamos para desarrollar un framework que es Scrum, que está basado en historias de usuario, en metodología ágil, y al final, pues las historias de usuario contienen lo que el negocio necesita crear. Queríamos ver cómo a través de estas historias éramos capaces de llegar hasta el final, es decir, hasta la generación del código. Y ahora os explicaré un poco más en detalle qué es lo que vimos aquí. Realmente, a ver si cambia, sí. Hemos analizado muchísimos, hemos pasado casi 6 meses analizando diferentes herramientas que ayudan a hacer esta generación de código automático, desde Amazon Code Whisper, Codeium, GitHub Copilot, Codex, que es de las últimas que parece que nos está dando bastante buen resultado, y Cursor AI, que es, creo que es un fork de Visual Studio Code. Todo esto son herramientas de IA generativa que en este caso nos ayudan a generar código, ¿vale? Aquí, si utilizáis este tipo de herramientas, os avanzo, para nosotros el gran reto ha sido el tema del fine tuning, es decir, ajustar la herramienta, ponerle los boundaries, ponerle los límites para que programe tal y como nosotros queremos. Y esa parte ha sido realmente compleja porque necesitas mucho volumen de datos, mucho volumen de código de programación que cumpla estrictamente lo que necesitas programar, y bueno, es un reto. Al final, creo que el lunes de la semana pasado, hicimos algunas pruebas con Codex, que está conectado con GitHub, y para ciertas partes de código nos está yendo, la verdad es que muy, muy bien. Y otros ejemplos, ¿no? Otros ejemplos de dónde aplicamos la generativa, os los he puesto aquí abajo. Este año tenemos como 14 iniciativas diferentes que tengan que ver con la parte de generativa. Hemos aplicado IA generativa a nuestros agentes de call center para que les ayuden a redactar mejores mails, para que les ayuden a dar mejor respuesta, o a traducir a otros idiomas, idiomas que ellos no hablan directamente, poder hacer esta respuesta de manera más, mejor, y lo tienen integrado con la herramienta que utilizan. Tenemos internamente nuestro asistente propio de Vueling, que se llama Eli, que son las 3 letras del medio de Vueling, y este asistente lo tenemos desplegado en Teams. ¿Por qué? Bueno, al final, cuando estáis utilizando herramientas como ChatGPT, como Cloud, Gemini, cualquiera de estos modelos, si estáis llevando la información hacia esos modelos, tendréis que tener cuidado porque la información que subís ahí, si queréis analizar documentos, o si engancháis o si pegáis información en esos modelos, tenéis información que puede ser susceptible de entrenar a ese propio modelo, o que se pueda actualizar o filtrar. Entonces, nosotros hemos decidido implantar este asistente dentro de Vueling. Al final utilizamos una cuenta de Azure que también tira de modelos de ChatGPT, pero es un entorno privado en el cual nosotros podemos subir esa información con la seguridad y con la tranquilidad de que si compartimos documentos de Vueling confidenciales que queremos que se revisen, eso queda restringido a nuestra cuenta, ¿vale? Eso también lo podéis tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Dónde más aplicamos IA generativa? Pues bueno, si vais a la web de Vueling hay un asistente virtual que la primera capa utiliza IA generativa. Luego, por debajo, cuando la IA generativa es muy buena, por ejemplo,
para detectar la intención del usuario. Es decir, si un usuario te está preguntando por una reclamación o te está preguntando por cómo se hace el check-in o si se embarca en este aeropuerto de una manera u otra, el detectar esa intención, la IA generativa nos ayuda muchísimo, interpreta muy bien el lenguaje natural. Después de eso, ya lo que hacemos es lanzar hacia procesos mucho más guiados que utilizan, elementos más, digamos, flujos de procesos mucho más guiados y no tan abiertos, ¿vale? Para asegurar que pedimos la información que nos requiere el usuario. Pero tengo la certeza de que cada vez más iremos migrando hacia modelos de generativa y dejando más flexibilidad al usuario porque vamos a estar más seguros de que somos capaces de pedir esa información. De hecho, también a nivel interno estamos haciendo asistentes de viajes que no son customer faced para, para pedir vuelos internos, para pedir viajes internos y es 100% IA generativa. Otro ejemplo más, Centralized Operations, ¿vale? Centralized Operations es una iniciativa en la cual todo el equipo de operaciones tiene un manual que son 30.000 páginas. Pues hemos montado un sistema que es, creo que no lo han comentado ya en Franco y Albert, pero a la hora de tú dotar de información relevante a un sistema de inteligencia artificial, puedes montar lo que se llama un RAG, que es un Retrieve Augmented Generation. Entonces le creas como por detrás una base de datos vectorial, en la cual le das la información sobre la que tú quieres que conteste. Entonces, la iniciativa Centralized Operations se basa en esto, en un RAG con el manual de operaciones, que os digo que, ya os digo, tiene 30.000 páginas, para que este asistente conteste única y exclusivamente sobre este manual. Y lo hemos hecho de manera que, como son temas muy sensibles, que la respuesta que te da además te indica, que seguro que lo habéis visto en modelos que utilizáis del día a día, te marca cuál es la página o cómo ha llegado a ese razonamiento o a esa respuesta. ¿Vale? Y ya está, a nivel interno, pues eso, como veis, todos los que ha comentado Gianfranco y Albert, Claude, GitHub, Codex, hay diferentes iniciativas que buscan el potenciar cómo nuestros developers dentro del equipo de IT son capaces de programar mejor y más rápido. Ya os digo, os doy el titular que últimamente Codex nos está yendo muy bien para la parte de ciertas aplicaciones que tenemos en GitHub. Lo digo porque únicamente de momento se integra con la parte de GitHub. Pero bueno, seguiremos también muy de cerca Cursor porque nuestro stack es básicamente .NET y Cursor se integra muy bien con la parte de .NET. Y eran un poco los ejemplos. Espero no haberme alargado demasiado. No, perfecto. Perfecto, Daniel. Muchas Sí. gracias. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Veo que en el chat no hay ninguna, si no me equivoco. No sé si alguien tiene dudas o quiere comentar algo. La intención es que este espacio final sea un poco de debate, de opinión y que podáis opinar o decir lo que queráis. Bueno, no sé si alguien se anima, ¿eh? Jo m'he quedat aquí amb algunes coses que hem comentat Vinga. abans, però res, només per puntualitzar, només per Perfecte. llançar una mica així el debat. Que bueno, com hem arribat, no, a aquest nivell de la generativa. Al final, el Gianfranco i l'Albert parlaven de que bueno, al final és aquest volum de dades, que al final és el món d'internet. Vale? Tenim dades per tot arreu, però no hem de deixar de banda algoritmes. O sigui, per mi el triplete de la generativa és gran volum de dades, evidentment, i amb el tema d'internet tenim accés a tot arreu. Algoritmes, que han estat allà tota la vida i els hem anat refinant, i després la ingent capacitat de càlcul que últimament tenim amb tots els centres de càlcul. Per mi aquest és el triplete on ens ha portat a estar on estem avui, no? Després, què més? M'he apuntat que, bueno, quan parlaven de les diferències, no? entre alguns models, crec que tots els models generalistes que estem fent servir ara mateix aniran cap a models híbrids,
raonadors i multimodals, ¿vale? De fet, GPT-4 ja o sigui, es defineix com un model híbrid. I així com a diferències, no?, que jo he pogut provar últimament, per exemple, Claude té una coseta que últimament està també molt de moda, que és el poder fer servir el protocol MCP, que està basat en client-servidor. Jo he provat Claude amb MCP, per exemple, integrat amb FreeCAD, que és una eina de desenvolupament de disseny de peces, i és algo espectacular, Vull dir, si sou capaços de muntar-ho i de provar-ho, és algo al·lucinant, perquè amb llenguatge natural tu li dius a la gent: escolta, dibuixa'm una peça que sigui el que sigui, el que vosaltres vulgueu, i interactua amb el programa FreeCAD dibuixant i fent pas a pas. És a dir, atacant aquest model raonador, no?, que defineix el pla exactament què ha de traçar. I és més, hem comentat també, o heu comentat abans, la falta de capacitat d'autocorrecció, no? Jo estic veient en aquest model de Cloud i en aquesta integració, per exemple, amb FreeCAD, com intenta llançar certs scripts contra FreeCAD, per exemple. Et dic FreeCAD, però també el tinc integrat, per exemple, amb PowerPoint o amb Jira, que és una eina que fem servir internament per ticketing. Doncs veig com llença certes peticions, aquestes peticions falla, i realment intenta refer el pla dient: ostres, vaig a provar-ho de fer-ho d'una altra manera, i busca alternatives. O sigui, estem anant cap a aquesta capacitat d'una mica autocorregir-se i de canviar el pla. I ja està. I de la part de Gemini també us volia recomanar, si no ho heu vist, una part que es diu Physical AI. Vale? Us recomano molt, molt, molt veure un vídeo de Gemini que parla de Physical AI, que és com la IA generativa s'aplica a la part de robòtica. Nosaltres aquí a Vueling tenim una secció de robòtica i tenim un robot amb el que ens agrada experimentar una miqueta com ens pot ajudar la robòtica tant als clients com a l'oficina com en el magatzem. I hi ha una part que és Physical AI, que és espectacular, perquè és sense tu haver d'explicar-li al robot el que ha de fer, a través del vídeo, de les imatges que capta, és capaç de traçar aquest plan i d'anar fent les accions i movent tots els braços i movent tots els sensors del robot de manera autònoma, és a dir, autogenerat. En comptes de generar text o en comptes de generar vídeo, generar moviments en la robòtica. I això, penso que també serà un pas bastant bèstia, no?, en aquest món. Crec que no m'havia apuntat res més. No sé si voleu comentar. Jo deixo espai pels experts, que sou vosaltres. No, i per la meva part... Dale, Albert. Yo lanzo una pregunta después. Dale, no tenía... Era únicamente que sí, que estoy de acuerdo con la mayoría que ha dicho Daniel, o sea que... Gianfranco, dale. Mostraste, Daniel, como que un chart gráfico de la evolución de lo que era Business Intelligence hacia Advanced Analytics, ¿no? Como que esa transformación que han ido haciendo internamente. ¿Tú crees que es necesario, si una empresa quiere saltar directamente ahora al Advanced Analytics, porque la tecnología lo permite y tal, ¿tú crees que es necesario empezar desde la base o se puede ir directamente a lo más avanzado? Mira, nosotros en Vueling al final nos hemos dado cuenta de que si no tienes una base de datos, cuando digo base de datos no me refiero a la base de datos en sí, sino cuando no tienes unos datos de calidad y no has trabajado esos datos, si tú entrenas si tú entrenas con suciedad, vas a obtener suciedad, ¿no? Entonces, un mínimo de moverte en este rango que te he dicho, de empezar a analizar tus datos desde el punto de vista del reporting, de la visualización, de tener ordenado tu set de datos, yo creo que es necesario. Evidentemente, cada empresa va a tener su escenario, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que si la base no es correcta, lo que vas a obtener con la parte prescriptiva y predictiva, que, interpreto que de lo que me estás hablando es
es esta parte de aquí. Entiendo que cuando vayas a hacer tus simulaciones y tus optimizaciones, si no tienes unos datos bien ordenados, limpios y de calidad, no vas a obtener resultados óptimos o te va a costar mucho más. Entonces, sí, mi respuesta es que sí, que es cierto camino hay que seguir. De todas maneras, esto lo mismo, yo hoy he venido aquí a aglutinar departamento de data, departamento de Ops y Innovation Lab. La gente de data es la especialista en esto, pero vamos, que lo hemos visto con lo que te comentaba antes, por ejemplo, de los racks, si la información que tú le metes al rack es incorrecta y muchas veces no incorrecta, sino que ya tenemos que empezar a pensar en cómo la máquina tiene que interpretar esa información, ¿no? Y en ordenarla de una determinada manera. Y bueno, eso muchas veces nos lo comenta Omar, que es nuestro responsable de arquitectura, que es algo realmente importante. Genial, gracias. Esa era la única pregunta que me había quedado a mí. Molt bé, doncs no ho sé, si ningú té més preguntes o comentaris, si voleu deixem aquí. Agrair-vos molt la vostra participació, tant als companys d'Hospitalitat Emprendedora com a Vueling. Jo crec que sempre és un plaer, no?, conèixer casos d'èxit i fer-ho des de zero, que crec que ha sigut molt interessant. Així que gràcies a tots i compartirem el webinar, d'acord? Que l'hem estat gravant, com us dèiem, així que gràcies, us ho compartirem. I us esperem demà per la sessió d'ètica i legal. D'acord? Perfecto. Gràcies.